El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. Existe un cántico que se entona en varias de nuestras iglesias hace muchos años que dice: yo soy testigo del poder de Dios, de los milagros que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. Y aunque hoy no estaremos hablando de un ciego, sí estaremos hablando de la sanación de un cojo. Un milagro que ocurrió en la entrada del templo en Jerusalén. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en evangelización y educación cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y estamos muy contentos y muy alegres por la oportunidad que el Señor nos da de poder acompañarles en estos espacios que son tan hermosos. Quiero enviar un saludo de igual manera a todos nuestros maestros y maestras de Escuela Bíblica Dominical, de adultos específicamente, ya que la semana pasada estuvimos en nuestro encuentro de maestros y fue una experiencia hermosa. Así que damos gracias a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que allí nos acompañó, y de igual manera nuestra gratitud al recurso de ese día, el reverendo Fernando Barbosa. Bueno, mis amados, hoy estaremos trabajando nuestra lección número 11, la curación de un cojo. Y se encuentra en el libro de Hechos capítulo 3, los versículos del 1 al 11. Y el versículo a memorizar se encuentra en el capítulo 3, el versículo número 8, y lee de la siguiente manera: y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y en el día de hoy quisiera compartir los siguientes objetivos: ayudarnos a ver nuevas dimensiones en el testimonio cristiano. Número 2, reflexionar sobre lo que esas nuevas dimensiones pueden significar para el testimonio de nuestra iglesia. Y el vocabulario en este día es templo. Y en el judaísmo tenían dos lugares o centros de culto. Uno era el templo y el otro lugar era en las sinagogas. Para entender el Nuevo Testamento hay que conocer la diferencia entre ambos. En el templo que ubicaba en Jerusalén era el lugar donde se ofrecían los sacrificios, en el cual, ¿verdad?, iban los judíos a orar, y aunque estuvieran en otras tierras, llegaban allí. Fue destruido obviamente por los romanos tras la rebelión de los judíos allá para el año 70 después de Cristo, y la sinagoga, en cambio, era el lugar donde los judíos se reunían para estudiar las escrituras y obviamente elevar a Dios sus oraciones y cantar salmos. Mientras había sinagogas en toda la región, también habían sinagogas en Palestina y estaban esparcidas, ¿verdad?, por todo el Imperio Romano, y podían haber sinagogas hasta en Mesopotamia, en Persia, pero el templo era solamente uno. Y dado su trasfondo judío, los cristianos continuaron asistiendo al templo hasta que este fue destruido, y muchos siguieron participando del culto de las sinagogas hasta que se les expulsó de ellas alrededor del año 100 después de Cristo. ¿Y qué les parece si tenemos la lectura de la palabra y vayamos a nuestras Biblias en el libro de Hechos capítulo 3, los versículos del 1 al 11, y estaré dando lectura a la versión impresa en nuestra revista El Discípulo. Daré lectura a la versión popular. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un día Pedro y Juan fueron al templo para la oración de las 3 de la tarde. Allí en el templo estaba un hombre paralítico de nacimiento, al cual llevaban todos los días y lo ponían junto a la puerta llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Cuando el paralítico vio a Pedro y a Juan, que estaban a punto de entrar en el templo, les pidió una limosna. Ellos lo miraron fijamente y Pedro le dijo: míranos. Y el hombre puso atención creyendo que le iban a dar algo. Pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro,
pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dicho esto, Pedro lo tomó por la mano derecha y lo levantó, y en el acto cobraron fuerza sus pies y sus tobillos. El paralítico se puso en pie de un salto y comenzó a andar. Luego entró con ellos en el templo por su propio pie, brincando y alabando a Dios. Todos los que lo vieron andar y alabar a Dios se llenaron de asombro y de temor por lo que le había pasado, ya que conocían al hombre y sabían que era él mismo que se sentaba a pedir limosna en el templo en la puerta llamada La Hermosa. Discurso de Pedro en el pórtico de Salomón dice que el paralítico que había sido sanado no soltaba a Pedro y a Juan, y toda la gente admiraba. Corrió a la parte del templo que se llamaba Pórtico de Salomón, donde ellos estaban. Damos gracias al Señor por esta hermosa palabra. ¿Y qué les parece si tenemos una palabra de oración? Buen Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos en este día. Y te pedimos, Señor Padre, que bendigas esta palabra. Y de igual manera te pedimos por cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Permite que a través de esta experiencia podamos seguir creciendo cada día en ti y que esa semilla sembrada en nuestros corazones dé fruto. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, las pasadas semanas hemos estado estudiando el libro de los Hechos. Estuvimos trabajando el capítulo 1 y el capítulo número 2 del libro de los Hechos. Cuando fuimos al capítulo número 1 hace 2 semanas, estábamos hablando acerca de la ascensión de Jesús y la promesa del Espíritu Santo para ser testigos de Jesús en todo lugar, como nos dice el texto. Y en la semana pasada estuvimos trabajando el capítulo 2 del libro de los Hechos, que ahí estuvimos compartiendo el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo, o mejor conocido como el día de Pentecostés. Y aquel día, personas de distintas naciones pudieron escuchar el mensaje del Evangelio en su propio idioma. Y esto fue un milagro asombroso que ocurrió allí en Jerusalén. Pero en el día de hoy, vamos a estar estudiando un evento que ocurrió en Jerusalén, justamente frente a una de las entradas más concurridas que tenía el templo, y esa era la entrada del área este del templo. Y lo vamos a hacer, ¿verdad?, desde la perspectiva que nos ocupa hace varias semanas, y es la de ser testigos de Jesucristo, que es la unidad que hemos estado trabajando durante todo este tiempo. Vayamos al texto bíblico. Cuando comenzamos a leer este capítulo 3, empezando por el versículo número 1, vemos que Pedro y Juan estaban juntos. Y estaban juntos y tenían algo que hacer. Y nos dice el texto que se encontraban ellos juntos e iban subiendo al templo a orar. Es importante destacar que el templo, cuando dice que iban subiendo al templo a orar, es que el templo estaba ubicado en el lugar más alto de la ciudad de Jerusalén. Así que el templo estaba ubicado en esa montaña más alta. Así que para poder llegar al templo, literalmente había que subir por los diferentes caminos que habían, por las diferentes escaleras que tenían que subir hasta llegar a lo que son las puertas del templo en Jerusalén. Fíjense en qué interesante, porque este versículo número 1 nos habla acerca de una disciplina que es muy importante para nosotros, la iglesia, y es la disciplina de la oración. Los judíos en aquel tiempo sacaban 3 momentos particulares, ¿verdad?, durante las horas del sol en lo que, ¿verdad?, en la que todo judío debía orar. Estamos hablando desde que salía el sol hasta que se ponía el sol. Y quiero, ¿verdad?, poder detenerme aquí un momentito para poder entender esto un poco mejor. Cuando hablamos de la media mañana, ¿verdad?, estamos hablando después de la salida del sol, como a eso de las 9 de la mañana. Ahí es que hacemos referencia a la hora tercera. Así que la hora tercera viene siendo aproximadamente a las 9 de la mañana. Al mediodía, a las 12 del mediodía aproximadamente, era la hora sexta. Así que esta es la hora conocida como la hora
sexta. Y entonces en la tarde, a eso de las 3 de la tarde, es la hora novena, que era la hora de la oración, que es lo que nos trae el texto. Fíjense, no lo menciona el texto, pero la hora novena tenía un gran significado y era lo siguiente, y era que en esa hora es que se hacían los sacrificios en el templo. Los sacrificios de por la tarde se hacían en esa hora, en la hora novena. Una nota interesante es que el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando Él muere, es cercano a la hora novena, justamente cuando se hacían los sacrificios en el altar del Señor. Fíjense qué detalle más importante. Me encanta mucho esto porque la disciplina de la oración era un evento donde todo judío lo hacía. Así que si era un judío práctico, esos hermanos ahí tenían que realizar esas oraciones diarias. Y me llama mucho la atención de esto, mis queridos hermanos, porque fíjense, vemos que esta disciplina de la oración, a veces pensamos en la disciplina de oración y solamente nos enfocamos en esa disciplina desde el aspecto personal, ¿verdad? Como individuo. Pero el texto bíblico nos está enseñando que esta disciplina de oración también se da, miren, en el colectivo, se da en unión a otros hermanos y hermanas. Así que la disciplina de oración es una disciplina hermosa que debemos seguir practicando en nuestras congregaciones, no solamente como individuos, sino también como iglesia, como colectivo. Y cuando vamos a los versículos número 2 y número 3, nos damos cuenta que allí había en esa puerta de la hermosa un cojo. Y cuando hablamos de la puerta de la hermosa, estamos hablando, mis hermanos, de la entrada favorita a los atrios del templo. Esta era la puerta que casi todo el mundo usaba. Esta puerta quedaba al este del templo y había que subir como unas escalinatas para poder llegar a esta puerta. Sin olvidar, como les dije al principio, que para poder llegar al templo había que caminar bastante y subir obviamente varias pendientes y varias escaleras. Así que imagínense ahora a este hombre cojo que padecía de esta condición de nacimiento. Este hombre tenía que trasladarse con la ayuda de los demás. Por eso es que vemos que el texto nos dice que trasladaban a esta persona todos los días para que allí pudiera pedir limosna. Así que este hombre, para poder trasladarse de un lugar a otro, necesitaba que otros lo cargaran. Así que imagínense los retos que pasaba este hombre. Por esa razón es que pedía limosna, porque dependía de la bondad de otros para sobrevivir. Una persona que no podía caminar, no podía hacer trabajos, no podía ganarse la vida. Miren los retos que tenían estas personas. No es como en el día de hoy que tenemos leyes que garantizan que las personas con diversas condiciones puedan tener los mismos derechos y que tengan esa valía. Así que, mis hermanos, en aquel momento eso no existía. Por esa razón es que esta persona pedía limosna, porque dependía de los demás para poder sobrevivir. Y cuando vamos entonces a los versículos 4 al 6, nos encontramos con el encuentro. El encuentro de Pedro y Juan con aquel hombre que estaba sentado allí frente a aquella puerta. Y fíjense en que el encuentro es bien interesante. Y vamos a detenernos aquí un momento. Lo primero que Pedro le dice a aquel hombre cuando este hombre le pide limosna, le dice: míranos. Y esta palabra, mis queridos hermanos, tiene un gran significado. Porque el hecho de que Pedro se detuviera con Juan allí, posiblemente las personas pasaban y ni lo miraban. Y posiblemente él, cuando pedía limosna, ni miraba a las personas porque se sentía que eran menos personas que los demás por su condición. Sin embargo, Pedro le está diciendo: míranos. Y cuando Pedro dice esto, es porque para Pedro este hombre era importante. Era una persona, era un ser humano que tenía dignidad. Y para Pedro esto era relevante. Porque posiblemente Pedro se acordó cuando Jesús lo miraba a él con dignidad. Posiblemente en aquel momento, ¿se acuerda que discutimos en clases pasadas? Cuando Jesús, luego que resucita, se le aparece y Pedro estaba pescando, y mientras estaban sentados allí en horas de la mañana desayunando,
donde vemos que el maestro lo mira y le pregunta: Pedro, ¿me amas? Posiblemente Pedro se acordó de ese momento, de la mirada de bondad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y fíjense, interesantemente, Pedro le dice: no tengo plata ni oro. No tengo plata ni oro. Y usted dirá: ¿por qué la plata primero y el oro? Porque ahora el oro vale más. No, es que en aquel tiempo la plata tenía más valor que el oro. Fíjense que Pedro está mostrando su aprecio y le está mostrando su respeto. Y no les está dando falsas esperanzas. Literalmente Pedro no tenía plata ni tenía oro. Por lo tanto, no le está dando a él falsas esperanzas. Sin embargo, le dice: pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Mis queridos hermanos, estamos hablando de un nombre que es sobre todo nombre. Es el nombre de Jesús. No es cualquier nombre. Porque en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, mis queridos hermanos, hay autoridad. Antes, en aquel tiempo, cuando se hablaba en nombre de una persona, implicaba que la presencia misma y la autoridad de esa persona estaba presente. Por lo tanto, Pedro, cuando dice en el nombre de Jesucristo de Nazaret, lo que Pedro está reclamando es el poder y la presencia de Jesús mismo allí, en aquel lugar, frente al encuentro con aquel hombre que necesitaba. Y dice el texto bíblico que cuando Pedro le dice esto, dice que lo tomó por la mano derecha y lo levantó. Vemos que Pedro entonces le extiende la mano y lo levanta. Y lo levanta. Me encanta mucho esto porque a través de esta actitud de Pedro, lo que Pedro está demostrando es que tiene un interés genuino por aquel hombre. Aquel hombre que llevaba toda una vida en esta condición. Y el texto nos dice que al momento que Pedro hace esto, dice que los pies y los tobillos le fueron afirmados. Y cuando aquel hombre sintió que los tobillos y sus pies estaban cobrando fuerza, me imagino que cuando sintió un corrientazo hermoso en sus pies, dice que saltando se puso en pie y anduvo. Y hermosamente dice el texto: y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Así que tan pronto Pedro extendió su mano y lo levantó, este hombre saltó, se puso en pie y comenzó a alabar al Señor. Hay un texto hermoso que se encuentra en Isaías capítulo 35, el versículo número 6, que dice: saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo, porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en el sequedal. Es que los ríos de agua viva que brotaban de Pedro y de Juan fue lo que hizo que este hombre pudiera levantarse en el nombre poderoso del Señor. Y esos versículos finales nos dicen muchas cosas. Dice el texto que el cojo no soltaba a Pedro y a Juan. Me encanta cómo lo dice la versión popular o la versión Dios habla hoy. Dice que el cojo no soltaba a Pedro y a Juan. Usted imagínese esa escena, ese hombre brincando, alegre, contento, caminando por todo aquel lugar donde estaba, agarrado de Pedro y Juan, no lo soltaba. Mire, imagino que los tenía agarrados por la sotana y no los soltaba a Pedro y a Juan. Y dice que la gente, cuando comenzó a ver esto, corrió donde ellos estaban, allí donde era el pórtico de Salomón. Y usted dirá: pastor, ¿cómo era ese pórtico? Mira, era un patio bien extenso, era un patio exterior abierto, extenso. Tenía columnas que lo bordeaban, que servían como si fuéramos decirlo así, como una verja de cemento, pero eran columnas. Y era un lugar bien amplio y grande y había mucha gente allí. Y fíjense en qué cosa hermosa sucede. Y es que cuando comenzaron la gente a llegar, allí veían al cojo que no soltaba a Pedro y a Juan, los tenía agarrados. Y Pedro entonces comienza a predicar su segundo sermón. Me encanta mucho esto porque
Este texto nos dice, y esto lo voy a copiar de un querido amigo y pastor que estuve hablando con él reunido hace unas semanas y hablábamos de este texto, y me decía, Pastor Luis Felipe, es que el mensaje viene acompañado de la evidencia. Ciertamente el mensaje tiene que venir acompañado de la evidencia. Y la pregunta que nos debemos hacer en este momento es, ¿quiénes son testigos en esta historia? ¿Quiénes son los testigos de esta historia? Bueno, usted y yo nos podemos identificar con cualquiera de estos testigos, pero quiero hablarles de Pedro y Juan. Pedro y Juan, fíjense, van a adorar al templo. Y cuando hablamos de Pedro y Juan, estamos hablando de dos discípulos totalmente opuestos. Uno que es bien impetuoso, que es bravo, que no le gusta esperar. Otro más pasivo, más tranquilo. Uno que negó a Jesús y el otro estuvo en la cruz acompañando y consolando a la madre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos hablando de dos personas de opiniones distintas, de estilos distintos, que actúan de manera distinta, pero que están unidos por la resurrección de Cristo Jesús. Están unidos en la mesa del Señor. Están unidos en el templo. Están unidos en el servicio. Y están unidos en la adoración. Mis amados hermanos, esta lección nos enseña a cada uno de nosotros que usted y yo podemos ser testigos. Y quizá somos totalmente opuestos, distintos, con actitudes distintas, pero todos estamos unidos por la resurrección de Cristo Jesús. Por eso nos podemos sentar a la mesa del Señor con aquellos que difieren de nosotros. Por eso es que podemos estar en el templo unidos adorando al Señor, y por eso es que podemos unirnos para servir a aquellos que están en necesidad. O quizá somos como el cojo. Fíjense que el texto no nos dice que el cojo tuviera fe. Fíjense que la fe la tenía Pedro. Y Pedro actúa en bienestar de la necesidad del cojo. Y me pregunto, ¿cuáles son las necesidades de nuestra comunidad hoy? Salud, comida, amor, compasión, trabajo, seguridad. ¿Cuáles son nuestras necesidades? Me encanta mucho porque Pedro actuó en bienestar de la necesidad. Y como iglesia tenemos que aprender a actuar en bienestar de la necesidad de aquellos que nos rodean. Fíjense que gracias al cojo, todas las personas acudieron donde estaba Pedro y Juan. Y es entonces donde Pedro anuncia este segundo mensaje de Jesucristo, su segundo mensaje. Y como mencionábamos ahorita, es que el mensaje tiene que venir acompañado de la evidencia. ¿Qué poder tenía ese mensaje? Mientras Pedro predicaba, el testimonio, la evidencia estaba a su lado. ¿Qué les parece, mis queridos hermanos, si tenemos una palabra de oración en este día? Gracias, Dios nuestro, por la fe que nos ha llegado a través de tantos y tantos testigos y testimonios. Y te pedimos que nos tomes y hagas testigos tuyos, no solamente de manera individual, sino también como colectivo, de modo que el testimonio de cada cual se enriquezca con el de los demás, y nuestro testimonio común proclame tu bondad, amor, justicia y poder. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.